Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tema que es el tema de ley de Coulomb, y precisamente vamos a explicar de qué se trata la ley de Coulomb, ¿sale? Entonces, como ya habíamos visto en clase, la ley de Coulomb es principalmente pues estudiada por Agustín Coulomb por allá en los años de 1857 aproximadamente. Y pues bueno, las fuerzas que nos hablan de dos cargas, que tenemos una carga positiva y una carga negativa, dos cargas puntuales, lo podemos poner como Q1 y como Q2. La fuerza en la que se atraen estas dos cargas por ser cargas diferentes o bien de signos contrarios, van a tener una fuerza de atracción, ya lo habíamos hablado, y precisamente si fueran cargas del mismo signo, en este caso vamos a poner dos cargas del mismo signo, Q1, puede ser esta otra carga, la fuerza de repulsión tendrán un valor establecido. Y para poder medir la fuerza de atracción o repulsión de las cargas, pues contamos con la ley de Coulomb, que precisamente nos dice que existe una proporción, ¿verdad?, sobre las cargas Q1, Q2, y esto depende muchísimo, ¿verdad?, muchísimo de la distancia en las que se encuentren separadas estas cargas. La distancia, la unidad de medida en la que vamos a trabajar la distancia, sabemos que es en metros, y nosotros la vamos a definir con la letra R minúscula. Nosotros vemos que esta fórmula obviamente de electromagnetismo se parece muchísimo a la fórmula de la fuerza de la fórmula de la fuerza de la gravedad, ¿sale? Vamos a poner aquí la fuerza de la gravedad, en lo que también tenemos una fuerza gravedad, que es en este caso el valor de la fuerza de gravedad débil, multiplicado precisamente por la proporción de la masa entre precisamente la distancia pues que la separa, ¿no? Entonces es común ver, ¿no?, como un pequeño patrón en el universo. Estas dos fuerzas, estas dos fórmulas, podemos ver que son sumamente parecidas. Entonces, aquí tenemos la formulita de la ley de Coulomb. Esta es la que vamos a estar trabajando para poder medir las cargas eléctricas. Entonces, ya habíamos definido nosotros que F va a ser la fuerza de las cargas de Q1 y de Q2, y se va a trabajar en newtons. Tenemos que Q va a representar siempre las cargas, y la unidad en las que se van a expresar las cargas siempre va a ser en Coulomb. Tenemos también la distancia de estas cargas, y en el sistema internacional que se va a trabajar o se van a expresar estas unidades de distancia siempre va a ser en metros. Y obviamente tenemos el valor de la constante K. El valor real de la constante K equivale a 8.987 551 varios números más por 10 a la 9. Las unidades de esta constante de proporcionalidad es igual a las que se está trabajando sería newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Pues bueno, para no estar trabajando con este número de constante de proporcionalidad, nosotros podemos cerrarlo a 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado. Entonces ahí tenemos nosotros la expresión de la constante de proporcionalidad que va a estar dada en la formulita,
¿sale? Pues bueno, vamos a realizar, ¿les parece? Un ejercicio realmente fácil, muy fácil. De hecho, vimos ejercicio precisamente en clases, o en la clase de hoy. Y pues ustedes tienen que empezar más que nada a practicar, y sobre todo entender el uso de la calculadora. Es bien importante, por favor, que utilicen su calculadora científica. Muchos por ahí quieren utilizar la calculadora del celular, realmente no la recomiendo del todo, pero pues es válido, ¿no? Entonces vamos a encontrar, supongamos que tenemos dos cargas eléctricas, ¿sale? Tenemos una carga positiva y vamos a trabajar con otra carga, una carga negativa. Pueden ser del mismo signo, en este caso lo voy a poner de signos diferentes. Y pues el valor de la carga 1, voy a decir que es esta carga, supongamos que equivale a 6 microcoulombs, y el valor de esta carga, que es la Q2, equivalga a menos 2 microcoulombs. Ahí lo tenemos. Estas dos cargas van a estar separadas a una distancia de, ¿les parece?, de 0.20 centímetros. ¿Sale? Ahí tenemos 0.20 centímetros. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar, ¿cuál va a ser el valor de estas fuerzas, de estas dos cargas puntuales, que son cargas pequeñas realmente, que interactúan entre ellas? Yo sé que estas van a ser de atracción. El resultado que me dé en todo el proceso que voy a realizar acá tiene que ser negativo, que es el que me va a indicar que es de atracción. Entonces, tenemos microcoulombs. Ya habíamos visto una tablita de sufijos y prefijos. Por ejemplo, cuando hablamos de milicoulombs, hablamos que es de 1 por 10 a la menos 3 coulombs. Si es de microcoulombs, vamos a poner microcoulombs, equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Aquí es 10, perdón, a la menos 6 coulombs. Si es de nanocoulombs, la mismo prefijo nos lo dice, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y en este caso tendríamos el otro que es de picocoulombs, que equivale a 1 por 10 a la menos 12 coulombs. Ahí lo tenemos entonces. Entonces vamos a trabajar con encontrar en este ejemplo muy sencillo la interacción de las cargas eléctricas, en este caso de las fuerzas. Ya habíamos dicho que las fuerzas pues es la interacción entre dos objetos o dos cargas, en este caso hablando de la fuerza electromagnética, ver cómo interactúan estas dos cargas, ¿no? Y sabemos que al hablar de fuerza estamos hablando de magnitudes vectoriales. ¿Por qué? Porque pues cumplen con las características de los vectores, que tienen magnitud, que tienen dirección, que tienen sentido, ¿verdad? Y tienen obviamente un punto de inicio o punto, prácticamente un punto de inicio, un punto de aplicación. Entonces, según la fórmula nos dice que tenemos que trabajar con la constante K. Voy a poner la constante acá, es de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Y tenemos que encontrar la multiplicación de las dos cargas que se encuentran acá, que es de 6 por 10. Si es microcoulombs, es a la menos 6 coulombs, que multiplica a menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahí lo tenemos. Todo esto me dice que hay que dividirlo entre la distancia al cuadrado. Bueno, pues voy a dividirlo entre la distancia. No voy a poner 20 centímetros, siempre hay que convertirlos a metros. Entonces, si nosotros hacemos esa conversión, es bien importante, equivaldría a 0.2 metros, ¿sale? Acá lo voy a poner como 0.2
0.2 metros. Ahí lo tenemos entonces. Aquí ya tenemos preparado todo el proceso para pues empezar así a encontrar el valor de la fuerza entre estas dos cargas. Entonces vamos a hacer la multiplicación de 6 exponente a la menos 6 coulombs por menos 2 exponente a la menos 6 coulombs. Les va a dar un valor de, acá lo voy a poner, de menos 1.2 por 10 a la menos 11 coulombs por coulombs. Tendríamos acá coulombs cuadrados entre, ojo, aquí nos dice, ¿sabes qué? Tienes que elevar la distancia al cuadrado. Aquí tenemos la distancia de 0.2 metros. Si nosotros elevamos al cuadrado 0.2 metros, tendríamos 0.04 metros cuadrados. 0.04 metros cuadrados. Ahí lo tenemos. ¿Sale? Se supone que esta es la misma constante de proporcionalidad, que aún no la he podido trabajar, la voy a trabajar hasta el último. Antes voy a trabajar esta división y tendríamos entonces menos 1.2 exponente a la menos 11. Esto se va a dividir entre 0.04 metros cuadrados y el resultado que les va a dar acá sería de menos 3 por 10 a la 10. A la menos 10, perdón, tendríamos las unidades de coulomb cuadrada entre metros cuadrados. Esto nos va a servir para encontrar obviamente las unidades que necesitamos de la fuerza, que obviamente tendría que ser el resultado de newtons. Entonces, vuelvo a bajar la constante de proporcionalidad que necesito multiplicarla y tendríamos entonces la fuerza entre estas dos cargas sería la multiplicación de menos 3 por 10 a la menos 10. Todo esto, menos 3 exponente a la menos 10. Todo esto multiplicado por 9 exponente a la 9, que es la constante de proporcionalidad. Tendríamos el resultado de menos 2.7 y sería en este caso newtons. Acá, si nosotros bajamos las unidades en las que se trabajan la constante de proporcionalidad, fíjense nada más cómo vamos a terminar. Voy a ponerlo en color, ese color. Metros cuadrados que dividen y que multiplican se eliminan. Coulombs cuadrados que dividen y que multiplican se eliminan. Y obviamente tendríamos acá la unidad de trabajar de fuerzas sería newton. Y nos damos cuenta también, chicos, señoritas, que este signo negativo, lo único que nos está marcando en este ejercicio es que las fuerzas son de atracción, como les habíamos dicho desde un principio. Ahí lo tenemos entonces, estas fuerzas serían de atracción. Básicamente es así como se va trabajando lo que son las fuerzas que interactúan en este ejercicio.